Ok, nuestro siguiente tema es acerca de lenguajes de programación. Estos son esquemas que se utilizan para generar aplicaciones de software y también sistemas operativos. Aquí tenemos Java, tenemos Ruby, C Sharp. Estos son algunos de los lenguajes PHP, Perl, Python, Objective-C, C++, Go, JavaScript, Visual Basic, C, etcétera. Bueno, entonces tenemos algunas categorías de los lenguajes de programación. Los lenguajes máquina, que fueron la primera generación de lenguajes de programación, que es considerado un bajo nivel de lenguaje porque envuelve código muy básico con números binarios 1 y 0. Entonces, pues es una manera de codificar muy compleja. Después tenemos la segunda generación de lenguajes que reemplazan ese lenguaje binario con mnemónicos como add, move, pop. En estos trabajamos directamente con instrucciones hacia los registros. Todavía es un lenguaje, a mi ver, muy complejo. Entonces, después de esto ya hay una evolución en la que tenemos programas que utilizan un lenguaje más sencillo, a mi parecer todavía complejo, pero ya tenemos otras instrucciones más entendibles, ¿no? Como display, como es display C value. Aquí estamos de manera muy fácil imprimiendo, ¿no? Esta instrucción en el ensamblador sería más compleja. Pero estamos hablando de la tercera generación de lenguajes. Después tenemos la cuarta generación de lenguajes, en la que tenemos estas asignaciones de variables, ya un lenguaje más bello, más sencillo de entender, en el que de manera directa le estamos diciendo a una variable qué valor va a tener. Aquí estamos con Python. Entonces aquí lo padre de este lenguaje, si se fijan, es que de manera muy sencilla, muy limpia, estamos haciendo operaciones muy facilito, estamos asignando cadenas. Por cierto, estas comillas deberían de ser, bueno, aquí se cambiaron a estas que son incorrectas, ¿no? Imagino que por el sendero utilizado en Word. Y aquí estamos haciendo preguntas muy sencillas. Si esto pasa o esto pasa, entonces vas a ejecutar lo que esté contenido aquí. Esos son los lenguajes de cuarta generación. Y tenemos los lenguajes de quinta generación, un poquito menos comunes, en los que tenemos lenguajes como Prolog, que son lenguajes de programación lógica. Y esto sería lo básico que vamos a ver acerca de estos conceptos, ¿no? Iniciales de fundamentos de programación acerca de los lenguajes. Aquí tenemos una imagen que nos hace referencia a cómo fue evolucionando, ¿no? Y aquí tenemos la programación hexadecimal, después tenemos el ensamblador y luego ya nació C, y a partir de C ya llevamos muchos lenguajes. Aquí nada más ponen Fortran y C++, pero a partir de C se crearon ya Java, se creó PHP, se crearon algunos otros lenguajes, ¿no? Luego aquí vemos cómo ya al final tenemos lenguajes más sencillitos, ¿no? Aquí probablemente podríamos tener Python, cuya filosofía es hacer todo más sencillo, ¿no? A mi juicio. Bueno, aquí tenemos una gráfica que nos habla del mercado en el año 2014 acerca de los lenguajes. Aquí PHP era un lenguaje muy utilizado. Se fijan, esto es inmenso para tratarse de un lenguaje que solo es de web, y lo está comparando con otros lenguajes que son para diferentes propósitos. Entonces, a pesar de que Java aquí está inmenso, también PHP estaba gigante para ser un lenguaje de un propósito. Bueno, estos son los lenguajes más populares del 2015.
Aquí vemos cómo Python ha crecido muchísimo en popularidad. Esto no es uso, esto no es mercado, esto es popular. La popularidad de Python en el 2015 era grandísima y sigue creciendo. Es un lenguaje al que se le puede apostar por los usos, por la popularidad, documentación, etcétera, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a trabajos. Bueno, aquí SQL lo podemos ver arriba, pero porque no es, ¿cómo te digo? Es un lenguaje, pero para base de datos, pues. Entonces, básicamente, lo utilizamos los demás, lo utiliza PHP, lo utiliza C#, Python, etcétera. Entonces, por eso es que lo vemos aquí arriba. Pero si quitamos SQL, aquí vemos de todas maneras que Java lo tenemos al principio, tenemos JavaScript. JavaScript es obvio que está aquí porque del lado del cliente en los navegadores, este lenguaje es el rey. Aparte que ahorita ya no lo usamos únicamente del lado del cliente, sino que también lo podemos usar en el backend del lado del servidor por medio de Node.js, por ejemplo. Entonces, es obvio que JavaScript iba a estar en una posición muy alta. Hubo un tiempo en el que tuvo competencia Visual Basic Script, pero fue hace muchos años y su competencia fue muy mínima y terminó muriendo, ¿no? Tenemos aquí C#, Python, PHP, etcétera. Estos son los trabajos que se generaban en la página de Indeed.com, que equivalente aquí en México sería algo así como OCC, ¿no? Bueno, de los programas del lado del servidor, este dato es del 2012. Como rey tenemos a PHP. De hecho, pues PHP arrasó increíblemente del lado del servidor para las aplicaciones web, ¿no? Fue un lenguaje muy, muy, muy utilizado. Todavía es muy utilizado. Si ustedes aprenden PHP, les aseguro que van a encontrar trabajo. Si son buenos en PHP y buscan trabajo en PHP, lo van a encontrar porque hay muchísimos sitios hechos en WordPress, por ejemplo, que está hecho en PHP, y en otros frameworks como Laravel, como CodeIgniter. Hay mucho trabajo en PHP. Por eso, del lado del servidor, aunque este es 2012, yo creo que ahorita en 2019 o 2020, yo creo que va a seguir teniendo un amplio mercado. O sea, imagínense, para hacer un solo lenguaje y parecer Pac-Man aquí, o sea, es muchísimo la cantidad de sitios que están hechas en PHP. Les digo, ahorita todavía hay trabajo para lenguajes que no están en esta gráfica, por ejemplo, COBOL, que son lenguajes dinosaurios, ¿no? Que prácticamente ya murieron, pero aún hay trabajos para eso. Ahora imagínense PHP, imagínense .NET, ¿ok? Python yo lo recomiendo muchísimo porque va en escalada. Python en la gráfica de uso, de popularidad, etcétera, va para arriba. Bueno, aquí tenemos acerca del software, tenemos los sitios más populares, los 3 sitios más populares y las tecnologías que están utilizando. Del lado del frontend no tiene competencia, es JavaScript. JavaScript es un lenguaje que vale la pena aprender. No importa si programas en otro lenguaje, JavaScript es muy, muy importante. Es una buena inversión aprender JavaScript porque lo puedes trabajar del lado del cliente, lo vas a necesitar del lado del cliente, pero aparte lo puedes trabajar del lado del servidor. Aquí dice que del lado del servidor, para Google, tenemos C, C++, Go, Java y Python. ¿Okay? En YouTube tenemos C, C++, Python, Java y Go. Fíjense cómo se repite Python y Java en ambas plataformas. Y aquí tenemos Facebook, que Facebook originalmente fue hecho en PHP. Ya utiliza algunas otras tecnologías, Hack, Python, C++, Java, Erlang, XHP y Haskell, un lenguaje de programación lógica y funcional, o un lenguaje de inteligencia artificial.
Entonces ya tenemos más tecnologías aquí, pero fíjense cómo Python sigue siendo y Java sigue siendo algo muy común en el backend para estas grandes empresas de software, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas de las aplicaciones más utilizadas: Facebook, YouTube, Instagram, Skype, etcétera, ¿no? Bueno, el siguiente tema es programming, pero lo vamos a ver en el siguiente video.